Parte 3. El obrar del demonio respecto al hombre y a la naturaleza. Cuestión 29. ¿Qué diferencia hay entre natural, preternatural y sobrenatural? Estos tres términos suelen ser usados de forma bastante equívoca en sermones. Sin embargo, el significado de cada uno de estos términos es preciso e inequívoco. Natural. Es la actuación que se adecúa al obrar de la naturaleza. Se sobreentiende al hablar de la naturaleza que nos referimos a la naturaleza del universo material. Preternatural. Es la actuación que va más allá del obrar de la naturaleza del universo material, lo que es fruto de la actuación de una naturaleza angélica o demoníaca es preternatural. La palabra proviene de praeter naturam, más allá de la naturaleza. Sobrenatural. Es la actuación que va más allá de cualquier naturaleza creada. Esta forma de obrar es sólo propia de Dios. La naturaleza material puede realizar cosas sorprendentes, pero siempre según las leyes del cosmos material. Los demonios pueden hacer levitar un objeto en el aire, transformar algo instantáneamente, etc. Ellos pueden hacer cosas que van más allá de las posibilidades del mundo material, pero no pueden actuar más allá de las leyes de su naturaleza angélica, pues no pueden todo. Ellos no pueden todo ni siquiera en el mundo material. Dios, sin embargo, puede crear un órgano de la nada. Un demonio no podría. Estas diferencias también son válidas en las cosas que suceden en nuestra alma. Por ejemplo, un paisaje bello me puede recordar la belleza de Dios, es algo natural. Mientras que un ángel o un demonio pueden directamente enviar inspiraciones a mi mente. Dios va más allá, pues puede enviar gracias espirituales, de arrepentimiento, de acción de gracias, etc., a lo más interno de mi espíritu, obrando cambios radicales en un segundo. Toda la actuación de la gracia es sobrenatural, y la gracia siempre es enviada directamente por Dios. Cuestión 30. ¿Los demonios aumentan su castigo por el mal que hacen a los hombres? Ya se ha dicho que cada demonio es libre de hacer más o menos mal contra los hombres. Parece lógico que eso conlleve algún tipo de castigo suplementario. Yo personalmente nunca pensé que el juicio final supusiera nada más que una proclamación pública de su pena. Pero según lo aprendido en los exorcismos, parece que el juicio final será algo más que una mera declaración solemne, sino que por lo que dicen los demonios tendrán que dar cuenta de lo hecho contra los hombres o contra Dios hasta el momento en que ellos queden totalmente fuera de nuestro ámbito y destino. En el juicio final, ningún condenado dejará de estar condenado, pero tendrán que dar cuenta del mal infligido en ejercicio de su libertad. Cuestión 31. ¿Es posible hacer un pacto con el demonio? La gente suele pensar que los pactos con el demonio solo existen en la literatura. Están equivocados. Hay personas que conscientemente, con toda advertencia, pactan con el diablo y le entregan el alma con tal de conseguir algo en esta vida. La idea de un pacto formal con el demonio aparece por primera vez en el siglo V en los escritos de San Jerónimo. Este padre de la Iglesia cuenta como un joven, para obtener los favores de una bella mujer, fue un mago.
el cual le impone como pago por sus servicios el renunciar a Cristo con un escrito. Tenemos en el siglo VI una segunda aparición de este tipo de pacto en la leyenda de Teófilo, quien accede a ser un servidor del diablo y firma un pacto formal. Esta leyenda se extendió por Europa en la Edad Media. ¿Es posible un pacto con el demonio? Por supuesto que uno puede firmar un papel, pero no se le va a presentar al demonio ni para entregarle el papel ni para recogerlo. Cuando uno hace un pacto de este tipo siempre espera que se aparezca alguien, pero es uno mismo el que tiene que escribir los términos. Y tampoco aparece nadie una vez firmado el pacto, con lo cual uno se queda con el papel en la mano. Todo lo cual suele ser bastante desilusionante para el que se esperaba que sucediera algo. Aún así, si uno invoca al diablo, muchas veces pueden suceder cosas, lo mismo que en el espiritismo, pero no necesariamente. A esta escena tan poco teatral, para el que creía que iba a haber alguna aparición, hay que añadir: primero, que firmar ese pacto no significa obtener una vida de riqueza, honor y lujuria desenfrenada. Yo he conocido personalmente a 2 personas que hicieron ese pacto, y francamente, su nivel de vida era peor incluso que el mío. Tampoco parece que en aspecto carnal el diablo fuera especialmente generoso con ambos. Eso se debe a que el diablo no es Dios y no puede dar lo que quiera. Segundo, el alma puede arrepentirse siempre que quiera, con un simple acto de su voluntad. Arrepintiéndose, el pacto queda en papel mojado, fueran cuales fueran los términos del contrato. Incluso aunque se excluyera la posibilidad del arrepentimiento, esta cláusula no sirve de nada. Dios, que nos ha dado la libertad para hacer lo que queramos, no nos ha dado libertad para renunciar a la libertad. Esto es válido también en la eternidad. En el cielo o en el infierno seguiremos siendo libres. Solo que en el cielo ya no querremos pecar, y en el infierno ya no querremos arrepentirnos. Muchos piensan que el triunfo en los negocios o la profesión sí que la puede dar el diablo. Pero la razón por la que el mismo diablo no puede conceder ni siquiera eso a sus siervos es porque el éxito de una empresa o en una profesión depende de la concatenación de muchas causas y factores. El demonio solo puede tentar. Así, por ejemplo, puede tentar a un jefe a que escoja a un empleado en vez de a otro. Pero la tentación se puede superar, y por tanto ni una cosa tan simple como esa es segura ni con un pacto con el demonio. El gran poder del pacto con el demonio es hacer pensar a la persona que ya está condenada haga lo que haga. Es difícil hacer entender a una persona que ha firmado tal trato que sigue siendo tan libre como antes. Pero es así. Cuestión 32. ¿Puede el demonio provocar una enfermedad mental? Si el demonio puede tentar, también podría hacerlo de forma continua, intensa, sin descanso, y tratar de provocar por tanto una obsesión o una fobia, o una depresión u otras enfermedades. Si hemos dicho que puede transmitir especies inteligibles, podría transmitirlas con tal frecuencia que perturbara seriamente la vida ordinaria de la persona hasta el punto de desequilibrarla. Por poder hacerlo lo puede hacer, pero Dios impide su libre actuación sobre nosotros. Toda acción del demonio sobre los hombres debe ser permitida por Dios. A la pregunta, por tanto, de si el demonio puede provocar enfermedades mentales, la respuesta es sí. Si Dios lo permite. Respuesta que vale para todo. Incluso a la pregunta, ¿podemos contraer una enfermedad mental sin intervención del demonio? La respuesta sería exactamente la misma. Sí, si Dios lo permite. Se trata de una respuesta que tiene un carácter casi universal. Pero por amplia que sea, de hecho cabe casi de todo en ella, mucho me temo que no hay otra respuesta a esa pregunta. Conocido el mecanismo interno que usa para provocar la tentación, la infusión de especies inteligibles en nuestra inteligencia, memoria e imaginación,
Este modus operandi también se puede usar de forma tan pertinaz que desequilibre a la persona. Entra dentro del poder del demonio el hacerlo. Lo único que puede impedirlo es la voluntad de Dios. Ahora bien, ¿lo impide siempre? Indudablemente no. Si Dios no impide siempre la actuación de las causas naturales que provocan la enfermedad, tampoco impide siempre la actuación del demonio. Ahora bien, en este ámbito de la actuación del demonio, más allá del campo de la tentación, la actuación del demonio es excepcional. Toda enfermedad mental se debe a causas naturales mientras no se demuestre lo contrario. Por otro lado, si pusiéramos una al lado de la otra a una persona enferma mental por causas naturales y a otra enferma mental por causa demoníaca, no habría manera de distinguir la una de la otra, pues solo veríamos el efecto externo. Cuestión 33. ¿El demonio puede provocar enfermedades en el cuerpo? Ante todo, hay que dejar bien claro que las enfermedades aparecen por causas naturales. Pensar que las enfermedades tienen su causa en el mundo de los espíritus sería como querer regresar a un estado precientífico donde la razón sería sustituida por el mito. Ahora bien, si los demonios existen, tampoco se puede descartar absolutamente que ellos puedan actuar alguna vez en este campo. Las reglas generales son como su nombre indica, generales, pero nada impide que sucedan hechos especiales, por muy raros que estos sean. Normalmente del cielo llueve agua, o cae nieve o granizo, pero alguna vez también cae del cielo un meteorito. Así también, de forma extraordinaria e inusual, Dios puede permitir que un demonio provoque una enfermedad. De hecho, San Lucas menciona expresamente el caso de una mujer que desde hacía 18 años padecía una enfermedad producida por un espíritu y estaba encorvada. Lucas capítulo 13, versículos 10 al 14. De esta mujer no se dice que estuviera endemoniada, pero sí se dice que el demonio era la causa de esa enfermedad. Esa afirmación es categórica en el Evangelio. A esto podemos añadir el caso de la muerte de los esposos de Sara en el libro de Tobías, causada por el demonio Asmodeo. Tobías capítulo 3. Santa Teresa de Lisieux escribió un capítulo muy interesante al hablar de su vida. La enfermedad que me acometió provenía ciertamente del demonio. Furioso por vuestra entrada en el Carmelo, la de su hermana, quiso vengarse en mí de todo el daño que nuestra familia había de causarle en el futuro. Pero no me hizo casi sufrir. Pude proseguir mis estudios y nadie se preocupó por mí. Hacia finales de año me sobrevino un continuo dolor de cabeza. Esto duró hasta la fiesta de Pascua de 1883. Al desnudarme me sentí invadida por un extraño temblor. No sé cómo describir una enfermedad tan extraña. Hoy estoy persuadida de que fue obra del demonio. Casi siempre parecía estar en delirio, pronunciando palabras sin sentido. Con frecuencia parecía estar desvanecida, sin poder ejecutar el más mínimo movimiento. Creo que el demonio había recibido un poder exterior sobre mí, pero que no podía acercarse ni a mi alma ni a mi espíritu, sino era para inspirarme grandísimos temores de ciertas cosas. Historia de un alma, capítulo 3. Cuestión 34. ¿Cómo se puede distinguir si una visión es un problema demoníaco o psiquiátrico? El tiempo es el mejor medio para discernir si algo es un problema psiquiátrico o es acción del demonio, Si una visión, locución o algo que parece extraordinario es una enfermedad mental, se desarrollará inevitablemente. Las psicosis tienden a desarrollarse, no se quedan estancadas, y el tiempo acaba desarrollándolas de manera tal que todo acaba quedando claro. Pero cuando alguien viene refiriendo un caso de visión y le piden a un teólogo que discierna, la mayor parte de las veces es absolutamente imposible. Pero al cabo de unos meses los casos más oscuros quedan claros.
Y si se deja que la enfermedad siga su curso, al cabo de unos años queda claro el asunto hasta para los familiares más neófitos en esta materia. Por poner un ejemplo, si un penitente desconocido se arrodilla en el confesionario y le dice al confesor que la Virgen le ha dicho de forma audible que le quiere y que sea buena, el sacerdote no puede saber si tiene a una persona que ha experimentado una alucinación o una locución. Probablemente ni el mejor teólogo del mundo lo podría saber. Pero si la confiesa durante un año, la cosa estará cada vez más clara, y aún en menos tiempo. Pues si la penitente está enferma paulatinamente, irá desarrollando la enfermedad y dirá que la Virgen le revela más y más cosas, y éstas cada vez más peregrinas. Y si se deja pasar 5 años más, al final lo normal es que la enfermedad quede patente no solo al confesor, sino hasta a sus familiares, pues el carácter absurdo e ilógico de las alucinaciones suele desarrollarse ya que se trata de una enfermedad. Y las patologías mentales, conforme avanzan, suelen desligarse cada vez más y más de las leyes de la lógica. Cuestión 35. ¿Pueden los demonios producir pesadillas? Sí, aunque no hay manera de saber cuándo una pesadilla tiene una causa natural y cuándo demoníaca. Solo podemos sospechar que tienen un origen demoníaco cuando hay otros indicios en la vigilia que así lo indican. Hay casos en los que ningún psiquiatra acaba de encontrar causa alguna razonable, ni consciente ni subconsciente, para que una persona normal durante un mes o más sufra todas las noches terrores nocturnos que le hagan despertar empapado en sudor y gritando. Estos periodos de pesadillas intensísimas a veces están ligadas a cosas tales como haber hecho un rito esotérico o a comenzar una vida espiritual más intensa. Aconsejaría en estos casos usar de agua bendita y pedir antes de dormir a Dios que nos proteja de cualquier influencia demoníaca durante la noche. Si haciendo eso cesaran las pesadillas de forma absoluta, eso sería un signo de su origen. Cuestión 36. ¿Los demonios pueden leer nuestros pensamientos? Los demonios pueden tentarnos, pero no pueden leer nuestros pensamientos. Aunque dada su gran inteligencia, pueden conjeturar lo que pensamos. Al ser seres más inteligentes que nosotros, deducen muchas más cosas y con más seguridad, con muy pocos signos externos que lo que deduciríamos nosotros. Pero siempre hay que recordar que ellos están fuera de nuestra alma. Solo Dios puede leer nuestra alma, aunque si uno mentalmente se dirige a un santo, ángel o demonio, nos escuchan. Por eso la oración da lo mismo que se haga tanto oral como mentalmente. Por eso da lo mismo ordenar a un demonio que se marche mentalmente que en voz alta. En distintos casos de posesión, he observado que el demonio obedece órdenes dadas mentalmente. Cuestión 37. ¿Pueden provocar desastres o accidentes? Si los demonios tuvieran mano libre para provocarlos, el mundo entero de extremo a extremo caería en el caos más irremediable. Los casos de poltergeist son una prueba de que un demonio puede suspender algo en el aire o mover un objeto. Si pudiera a voluntad desplazar un tornillo de su sitio, los aviones, los automóviles, los depósitos de combustible o de armas tendrían continuos accidentes. A veces, con solo desplazar un poco un cable, podría provocar un cortocircuito y por tanto un incendio. El demonio mueve cosas en los poltergeist, pero después ya se ve que no puede mover un poco un cable o un tornillo. No puede provocar accidentes a voluntad. ¿Por qué? Porque Dios se lo impide. Lo mismo es válido para tormentas, huracanes, terremotos y otros desastres que ocurren en la naturaleza. De forma que hay que afirmar tajantemente que los desastres y accidentes ocurren por causas naturales. Lo cual no significa que de modo extraordinario, alguna vez, excepcionalmente, sí que puedan provocar este tipo de cosas si Dios así lo permite.
La Biblia en el Apocalipsis nos enseña que Dios, al fin de los tiempos, permitirá una manifestación más libre de los poderes de los demonios. Y así en Apocalipsis capítulo 13, versículos del 13 al 14, se habla de esos portentos. Pero mientras tanto, no debemos pensar que los accidentes o desastres tienen su causa en la actuación demoníaca, salvo que haya algo objetivo que nos haga pensar en ello. Así, por ejemplo, en una ocasión me puse a rezar por una señora que sufría una influencia demoníaca. Unos minutos después comenzó a llover, después a granizar. La granizada se hacía cada vez más intensa. Finalmente, un viento propio de una tempestad comenzó a batir contra el templo. El viento fue de tal intensidad que tuve que detener la oración. El fragor impedía oír no solo las oraciones, sino que hasta para hablar uno al lado del otro casi teníamos que gritar. Todo comenzaba a crujir. El templo entero crujía como un barco de madera en el océano. Y repentinamente el mismo techo de la iglesia cedió y se levantó en uno de sus extremos. Nos pusimos a rezar para que no se levantara el techo entero. Aquella escena con el viento agitando con furia los manteles del altar, los cuales no salieron volando, los ladrillos cayendo sobre el presbiterio desde la parte más alta del techo de la iglesia, y los truenos tronando sin interrupción, formaron una escena tremenda e inolvidable. Pues bien, aquí tenemos un episodio en que es razonable pensar que hubo una relación entre la oración sobre aquella persona y lo que sucedió después. Se ha dicho como curiosidad que el departamento meteorológico más cercano no detectó ningún viento anormal con lo que el seguro no quería pagar, en principio, los desperfectos. Cuestión 38. ¿Pueden los demonios hacer milagros? Llegaron pues Moisés y Aarón al faraón, e hicieron como había ordenado Yahvé, arrojando a Aarón su cayado ante el faraón y sus servidores, y se convirtió en serpiente. Entonces el faraón llamó también a los sabios y magos, y también ellos, los adivinos de Egipto, hicieron lo mismo con sus sortilegios. Cada uno arrojó su cayado y se tornaron serpientes. Éxodo capítulo 7, versículos del 10 al 12. En la Edad Media, al hablar a teólogos, uno aducía este texto y la cosa quedaba clara. Hoy día, cuando uno ofrece un texto de la Biblia a los teólogos, hay después que demostrar que el texto quiere decir lo que dice. La autoridad de la Biblia nunca ha estado más a la baja entre los teólogos. En pocos temas, como en la demonología, se percibe de un modo más claro que lo que dice la Biblia va a misa. Cuando la Sagrada Escritura habla en materia de demonología, no hay que buscarle sentidos raros y retorcidos. El texto aducido del Éxodo muestra que los demonios pueden hacer cosas extraordinarias que van más allá de las leyes naturales que conocemos. No pueden hacer cosas imposibles para su naturaleza angélica. No pueden crear algo de la nada. No pueden hacer vivir a un muerto. No pueden saltarse las leyes de la naturaleza. Lo que obran deben obrarlo según las leyes de la naturaleza. Dios sí que puede obrar más allá de esas leyes. Puede crear algo, puede devolver la vista a un ciego con solo quererlo, puede revivir un cuerpo que se está corrompiendo. Un demonio puede curar la ceguera de alguien solo si con su poder y a través de las leyes de la naturaleza tal cosa es posible. Lo mismo que un médico puede curar ciertas cosas con su ciencia y los medios a su alcance. Y otras cosas no puede curarlas. Del mismo modo, una pequeña enfermedad, por poner un ejemplo, en unos casos puede curarla y en otros no. Desde luego no puede por su poder dar la vida a un tejido que está muerto, pero sí que puede acelerar procesos, extirpar algo, etc. Y lo dicho para esta materia vale para el resto de fenómenos. Puede suspender algo en el aire, puede conceder una gran fuerza física a alguien en un momento dado, puede provocar una tempestad, pero no puede hacer inmortal a una persona, pues las leyes de la biología siguen su curso. No puede transformar el agua en vino, pero puede extraer el agua de un recipiente cerrado.
y reemplazarla por vino. No puede crear de la nada un ojo en la cavidad vacía de la cara, pero sí que podría retirar una piedra del riñón. Cada demonio obra según el poder de su naturaleza y sin poderse salir de los límites que le imponen las leyes del cosmos. Dios es el único omnipotente, cuyo único límite es lo imposible. Y así ni siquiera Dios puede crear un círculo cuadrado, tampoco puede pecar, ni olvidar algo, ni crear otro Dios. Que el demonio pueda hacer cosas extraordinarias explica que el faraón y su corte se mantuvieran firmes en no dejar marchar al pueblo hebreo a pesar de ser testigos de los portentos que Dios hacía. Pues el faraón veía con sus propios ojos que sus magos también hacían cosas extraordinarias. Por eso pensó que con la ayuda de todos sus dioses podría luchar contra el dios desconocido y hebreo. No captó que el dios desconocido no era un dios, sino Dios. De la misma manera que los magos del faraón transformaron sus callados en serpientes, Éxodo capítulo 7, versículo 12, o hicieron aparecer también ellos ranas, Éxodo capítulo 8, versículo 3, así también al final de la historia, Dios permitirá que los demonios hagan los hechos extraordinarios que narra el Apocalipsis. Como se dice en el último libro sagrado de la Biblia, en el final de los tiempos habrá personas que harán portentos por obra del demonio. Cuestión 39. ¿Cómo podemos saber que algo está provocado por el demonio? El mundo material se rige por leyes y causalidades materiales. Pero a veces se nos pregunta si tal enfermedad, tal desastre, tal accidente, fue causado por el demonio. Para responder a esa pregunta se podría formular esta máxima. Nihil per daemonium, nisi demonstratum. Nada tiene su causa en el demonio, mientras no se demuestre lo contrario. Esta regla no es perfecta, ya que, por ejemplo, aunque yo crea que una tentación tiene su origen en mí, puede proceder del demonio sin yo ni siquiera sospecharlo. Esto también es válido para cualquier otro ámbito en que lo externamente natural pudo tener su causa en una oculta intervención demoníaca. No obstante, vienen más beneficios de seguir tajantemente esta regla que he expuesto que de dejarse llevar de una sospecha continua. Rotundamente hay que afirmar que lo natural tiene una causa natural. Un científico solo puede achacar a causas no físicas solo aquellos fenómenos que de ninguna manera se pueden explicar por causas de este mundo material. Eso sí, tampoco es más científico si a toda costa quiere explicar los hechos preternaturales con las leyes de este mundo. Por ejemplo, un hecho como que una virgen de Escayola llore sangre humana, caso de Civitavecchia, Italia, es un hecho preternatural. Si un científico se empecina en explicar eso con razones naturales, lo único que demuestra es lo poco razonable que puede llegar a ser. Es decir, demostraría que está usando la razón a su antojo, como un medio para llegar a una verdad que ya ha decidido de antemano. Un científico que usa la razón a su antojo ya no es un científico, sino una especie de brujo o mago de la razón. Y así, ante determinados hechos, ciertas personas, a pesar de sus titulaciones, actúan tan irracionalmente como un brujo caribeño danzando alrededor del fuego. Danzan alrededor del fuego de la razón, pero son sus decisiones tomadas de antemano las que guían sus movimientos en esa danza. Normalmente, cuando un hecho es brutalmente preternatural y no cabe ninguna escapatoria por poco razonable que sea, este tipo de científicos tosudos suelen sacarse de la manga una solución que vale para todo. Los poderes de la mente pueden hacer milagros. El científico no cree en los milagros, te dicen, y por tanto, si dices que lo has visto ante tus mismos ojos, eres un alucinado. Pero si el milagro ocurre delante de sus mismos ojos, la respuesta es rápida: los poderes de la mente. Allí, en esos poderes, cabe todo. No importa que sea una estigmatización, la licuación de una sangre coagulada, caso de la sangre de San Genaro y San Pantaleón, no comer nada durante años, caso de Teresa Neumann, Austria, etcétera, etcétera.
Los escribas y fariseos no tuvieron en cuenta los milagros de Jesús porque encontraron una excusa perfecta para tranquilizar su conciencia. Los hace con el poder del demonio, dijeron. Hoy día esa excusa queda inapropiada y hasta fea, sobre todo si uno es ateo. De ahí que apelar a los poderes de la mente, las fuerzas del universo, o el consabido solo conocemos un 5% de lo que nos rodea, queda mejor. Cuestión 40. ¿Puede el demonio provocar mala suerte? Esta es una de las consultas que con más frecuencia hacen a los sacerdotes la gente que en algún momento de su vida cree sufrir los efectos de algún tipo de magia. Lo primero de todo que habría que contestar es que desde una perspectiva cristiana, hablar de buena o mala suerte es un modo superficial de considerar las cosas. Digo superficial, aunque habría que precisar que, aunque como modus loquendi es admisible, teológicamente es incorrecto. Lo que externamente aparece como mala suerte ha de ser considerado como una prueba. Lo que externamente aparece como buena suerte ha de ser considerado como bendición. En ese sentido, Dios permite el mal a través de todo tipo de causas segundas, entre las cuales está el demonio incluido. Ahora bien, ¿cómo saber si el demonio está involucrado en una racha de malos sucesos que acaecen en nuestra vida? No hay manera posible, puesto que se trata de una causa que, aunque real, es invisible. Solo cuando los hechos son completamente inexplicables, bien por el modo en que han sucedido, bien porque no es razonable de manera alguna tal concatenación de hechos, sería admisible pensar que hay detrás una causalidad demoníaca. Así que el sacerdote debe contestar que no hay forma alguna de saber si detrás de esos hechos que se le han referido está o no el demonio. Pero que si el influjo del demonio está detrás de esos sucesos, el modo de contrarrestar ese influjo es la oración. La oración, hay que decirle, es lo que atraerá la bendición divina y alejará a ese ser maligno. Enseguida la gente pregunta que cuánta oración hay que hacer y cuáles y de qué modo. La contestación que les doy es: cuanta más oración haga, más atraerá la bendición divina sobre usted y los suyos. La gente busca modos complicados, casi mágicos, de volver a la paz. Hay que explicarles que Dios es un Dios de simplicidad. Cuestión 41. ¿Qué es el maleficio? Maleficio es aquella operación que se hace para dañar a otro con el concurso de los demonios. Hay maleficios para matar, para provocar posesión, para que le vayan a uno mal los negocios, para que alguien enferme, etc. Como ya se ha dicho, los maleficios tienen efecto solo si Dios lo permite. Cuanto más ore uno, más protegido está contra todas estas influencias. El anterior ritual de exorcismos decía en sus praenotanda: mande al demonio decir si permanece en aquel cuerpo por alguna obra mágica o signos o instrumentos maléficos, los cuales, si el poseso los ha comido, que los vomite, o si están en algún lugar fuera del cuerpo, que los revele, y encontrados, que sean quemados completamente. Si el poseso vomita un objeto maléfico, hay que quemarlo, pero el exorcista es mejor que no lo toque con las manos, y si lo toca, conviene que mientras lo hace, rece, y que se lave después las manos con agua bendita. De lo contrario, ese tipo de objetos puede provocarle alguna vez problemas en la salud durante algún tiempo. Cuestión 42. ¿Tiene efectividad el maleficio? Mucha gente se pregunta si tiene efectividad el maleficio, al que algunos inadecuadamente lo llaman mal de ojo, aunque nada tiene que ver con la mirada ni el ojo. Lo primero que hay que decir es que el que hace un maleficio, como el que lo encarga,
serán los primeros perjudicados por el demonio. Sin duda serán perjudicados o con algún tipo de influencia demoníaca, o con la posesión, o con enfermedades. Nunca se invoca al demonio en vano. Después, la gente se pregunta si tiene efectividad contra el que se ha hecho. Pues eso depende de la voluntad de Dios. Es decir, de esto se afirma lo mismo que de un accidente, enfermedad o desgracia. Dios permite que en nuestra existencia sobre la tierra haya bienes y males, porque la vida es una prueba antes del juicio. Por supuesto que la persona que ora y vive en gracia de Dios está protegida por Dios. Cuanto más se ora y se lleva una vida espiritual, uno está más protegido. ¿Cómo se puede saber si alguien es víctima de un maleficio? Pues no hay manera posible, ya que la acción del demonio es invisible. Solo es seguro cuando se produce una posesión o una influencia demoníaca en la persona cuyos signos sí que son visibles al exorcista. También es posible deducir que un mal es fruto de un maleficio cuando ese mal viene acompañado de hechos preternaturales malignos. Pero salvo que aparezcan cosas externas que delaten una causa demoníaca, no se podrá nunca saber si algo viene de causas naturales o no. Cuestión 43. ¿Qué hacer en caso de maleficio? ¿Qué hacer si uno tiene alguna sospecha de que alguien ha hecho un maleficio contra él? Como ya se ha dicho, no es posible casi nunca llegar a la certeza en esta materia, ni siquiera para el especialista, mucho menos para una persona particular sin grandes conocimientos sobre el tema. Pero si un maleficio ha sido practicado, el único modo de destruirlo es hacer justo lo contrario. Es decir, si una persona ha invocado al demonio para hacer el mal, se trata de que la víctima invoque a Dios para que le proteja, le ayude y le bendiga. El bien siempre es más fuerte que el mal. A la gente que viene a mi parroquia diciendo que sufren un maleficio, les digo que, salvo excepciones, es imposible comprobar la causalidad demoníaca, pero que si sufren de verdad un maleficio, la única medicina y remedio es la oración. Les propongo la siguiente medicina, el siguiente plan concreto para ir destruyendo lo que pueda haber de influencia maléfica. Que hagan cada día lo siguiente. Primero, rezar 3 misterios del rosario. Segundo, leer 5 minutos el Evangelio. Tercero, orar unos instantes en una iglesia. Por supuesto que les podría proponer más cosas, pero como la mayor parte de la gente que viene pidiendo ayuda no hace nada de oración, tampoco se les puede imponer mucho más, sobre todo en los casos de influencia, en los casos en los que no hay una posesión, ya que si hay posesión se sienten más necesitados de ayuda y están dispuestos a orar más. A los 3 puntos anteriores se les puede aconsejar, si se les ve muy afligidos, otros puntos adicionales. Cuarto, la misa, 3 veces entre semana. Quinto, colocar en la casa un crucifijo bendecido. Sexto, colocar una imagen de la Virgen María. Séptimo, rezar un salmo al día. Haciendo estas cosas, el mal que sufren, si es del demonio, irá remitiendo. Pero si no remite nada, eso sería signo de que no estaba provocado por un maleficio. Si el sacerdote es exorcista, podría rezar para ver si hay en la persona alguna influencia o no. En caso de que el maleficio haya producido una influencia, el sacerdote podría hacer oración de liberación, pero en otras ocasiones el demonio ha producido un mal, por ejemplo en la salud, y se ha marchado. Es decir, si por un maleficio alguien tiene un problema de salud, pero el exorcista ve que no hay en él ninguna influencia, entonces esa enfermedad es como cualquier otra enfermedad y su curación vendrá de la medicina. Porque en casos así, el demonio vino hasta la persona, produjo el mal y se fue. En esos casos hay que aplicar causas naturales para enmendar el mal provocado, pero no es necesario nada más. Cuestión 44. ¿Qué es el hechizo? El hechizo es aquella operación que se hace para obtener algo positivo con el concurso de los demonios. Si en el maleficio se busca dañar a alguien, en el hechizo se busca algo positivo, es decir, que alguien se enamore del que hace el hechizo, que vayan bien los negocios, que ascienda de puesto, etc.
Como es lógico, el demonio no puede todo, solo tentar. De ahí que si puede influir algo, será a través de la tentación. El hechizo no suele conseguir lo que se busca con él, y sin embargo suele provocar posesión o algún tipo de influencia. Siempre en el que lo hace o lo encarga, y a veces también en la víctima del hechizo. Cuando se exorciza a alguien, si se encuentra el objeto del hechizo o del maleficio, se ha de destruir, pero si no se encontrara, sería completamente indiferente, ya que la oración a Dios destruirá toda influencia de ese objeto demoníaco. Contra el hechizo aplíquese el mismo remedio que para el maleficio, pues en definitiva es el demonio actuando. Cuestión 45. ¿Importa el modo de hacer un maleficio o un hechizo? No. Da lo mismo usar vísceras de animales que pelos de la víctima. Da lo mismo usar un muñeco de cera que marcar con tiza un pentáculo en el suelo poniendo velas. Es indiferente usar unos materiales u otros, unas conjuraciones u otras. Lo que realmente hace que eso tenga efecto es la invocación al demonio. El modo en el que se le invoque es indiferente. Sin embargo, el demonio sí que tiene interés en hacer creer a sus servidores que sí que tienen importancia los ritos y materiales, pues eso hace pensar a las personas que dominan esas fuerzas. A través de los ritos, los brujos creen mantener el dominio de la situación. Lo dicho para los maleficios y hechizos vale solo que al revés para los exorcismos. Da lo mismo los materiales o el rito concreto con el que exorcicemos al demonio. Lo importante es la fe en Dios. Se puede exorcizar al demonio armado solo con el nombre de Cristo y la fe. Hay exorcistas que dan una importancia excesiva a los modos y los materiales con los que realizan el exorcismo. De todas maneras, aunque el sacerdote vaya solo armado del nombre de Cristo, la oración hará que el demonio le revele al exorcista que sí que hay algunas cosas que le atormentan más que otras, porque son símbolos que le atormentan de un modo específico, pues específicos fueron los pecados que le llevaron a la reprobación y que son los que ahora atormentan su alma. Anexo a la cuestión 45. Durante muchos años he sostenido la postura escrita en la cuestión superior, postura que me parecía la más racional, y a ella me aferré con uñas y dientes. Sin embargo, la práctica exorcística parecía ir desmintiendo esta tesis en tantos casos y de un modo tan patente que cambié de opinión. Consideraba que sí que existía algún tipo de relación desconocida entre determinados objetos materiales y el espíritu. Es decir, que tener o no tener algo del cuerpo, uñas o pelo o menstruación de la persona contra la que se va a hacer un maleficio, no es indiferente. Como tampoco es indiferente el que ese objeto maléfico, aquel con el que se ha efectuado el maleficio, se queme si se encuentra. Además, pensaba que si esto era válido para lo malo, también era válido para lo bueno. Es decir, reconocía que en un exorcismo lo importante es la fe, pero que no daba lo mismo usar que no usar una materia que otra para exorcizar, y voy a poner algunos ejemplos. En un momento dado, el que Dios nos revelara a través del poseso que teníamos que aplicar ceniza del miércoles de ceniza junto con santo crisma sobre un poseso, hizo que acabara una larga posesión que si no se hubiera prolongado, quizá varios días más. En otros casos, hacer señales de la cruz en una parte concreta del cuerpo del poseso puede acortar un exorcismo incluso horas. La tesis de que lo único que importa es la fe y que lo material o el modo es indiferente me parecía una tesis bella, simple y que no planteaba problema alguno. Consideraba que lo material sí que tuviera relevancia en este campo tanto para hacer maleficios como para exorcizar no significaba que caigamos en lo mágico, sino que significaba sencillamente reconocer que entre lo material y lo espiritual existen relaciones mucho más complejas de lo que imaginamos, todas ellas regidas no por la irracionalidad, sino por una racionalidad que nos supera. Esta segunda postura la mantuve durante 3 años. Después, de nuevo, hubo en mí un progreso en la comprensión de estas realidades. Y de nuevo, he vuelto a la primera postura. Hoy día creo que la materia para hacer un maleficio y el modo de hacerlo es completamente indiferente. Son los demonios los que tratan de hacer entender que sí que importa.
Los demonios ponen mayor interés en atacar a una persona si se les invoca de un modo determinado, bajo unos determinados rituales o usando determinadas materias. En sí, los rituales son indiferentes, pero el infierno quiere convencernos de que no, para así crear una especie de ciencia maléfica. Lo único que importa en la eficacia de un maleficio son dos cosas: la voluntad del que realiza el maleficio y que llama a los demonios, y la voluntad de los demonios al atacar a una persona. La misma doctrina es válida para lograr un milagro o una intervención de Dios. Los materiales de un ritual, sea un sacrificio del Antiguo Testamento, sea una liturgia de adoración, son indiferentes. Solo importa la voluntad del que pide y la voluntad de Dios. No existe una fórmula para hacer el maleficio, así como no existe una fórmula para hacer un milagro. La voluntad del que invoca, llama y pide. La voluntad del que actúa realiza todo el acto. Entonces, ¿por qué en los exorcismos determinados elementos sí que parecen tener una efectividad propia para atormentar y echar demonios? Pues únicamente porque son símbolo de realidades espirituales, y el símbolo puede atormentar a los demonios hasta el punto de echarlos. Cuestión 46. ¿Cuál es la diferencia entre magia blanca y magia negra? La magia blanca es la que se practica para lograr el bien, y la magia negra es la que se practica para lograr el mal. Ambas magias son ineficaces, y si alguna vez tienen algún tipo de eficacia es por intervención del demonio. Ninguna persona tiene poderes mágicos, es el demonio el que está detrás de ello, aunque estos mismos videntes, santones, magos o brujos no lo sepan. Y ellos mismos, si invocan a este tipo de fuerzas, acaban estando posesos. Cuestión 47. ¿Adivinan el futuro los magos por intervención del demonio? Indudablemente no. Y lo digo así de tajantemente por dos razones. Primera razón, los demonios no lo saben todo, solo lo que pueden deducir, pero ellos no ven el futuro. Segunda razón, los demonios buscan nuestro mal, y aunque conozcan algún hecho futuro, no nos van a ayudar revelándonoslo. Aún así, alguna vez, como excepción, pueden revelar alguna cosa concreta futura para que la persona se vuelva adicta a la consulta de este tipo de personas. Nunca ningún cristiano, bajo ningún concepto, debe consultar a este tipo de personas. La consulta a un mago, vidente o santón constituye siempre un pecado grave. Y aunque este tipo de personas suelen decir que poseen poderes de evidencia, nunca jamás el sacerdote debe dirigir a este tipo de personas a posesos para ver si hay o no posesión. Lo que el sacerdote no vea con su ciencia no debe tratar de suplirlo con la falsa ciencia de estos videntes. Cuestión 48. ¿Interviene el demonio en el horóscopo, el tarot y otras formas de adivinar el futuro? En principio, el demonio solo interviene cuando se le invoca. Esas formas de adivinar el futuro, en que no se invoca a fuerzas ocultas ni a seres espirituales desconocidos, no son demoníacas. Son prácticas supersticiosas, pero no demoníacas. Si bien los que practican tales supersticiones sentirán cada vez más la tentación de invocar tales fuerzas y seres desconocidos. No hace falta decir que si el futuro no es posible conocerlo, ni invocando a los demonios, mucho menos con esas prácticas de astrología, cartomancia, etc. Los mismos que practican esas supercherías son la prueba viviente de que por ese medio no se puede obtener ningún beneficio. Los únicos que sí que suelen obtener algún beneficio de tales adivinaciones son los embaucadores profesionales, que son los primeros en no creer en ellas, y que saben dosificar sus predicciones para no pillarse los dedos. Cuestión 49. ¿Puede un demonio provocar falsas visiones en un místico? Las naturalezas angélicas tienen poder para infundir visiones y locuciones en cualquier mente humana. Ahora bien, Dios, para evitar el desbarajuste que en las almas produciría este tipo de actuaciones si se dieran con frecuencia, prácticamente nunca consiente que se den.
solo lo permite en rarísimas ocasiones y cuando la persona tiene medios para descubrir la verdad. Desde luego, si no fuera porque el Altísimo contiene el poder del demonio, éste se aparecería continuamente como ángel o como un santo. Ha habido casos en que se ha aparecido, incluso con la apariencia de nuestro Señor Jesucristo. En el caso verdaderamente excepcional de que haya una revelación mística en un alma y al director espiritual le entre la duda de que puede estar en medio del demonio, hay dos criterios que puede seguir en situaciones de ese tipo. Primero, seguir toda inspiración que nos lleve al bien como si viniera de Dios. Segundo, obedecer al director espiritual por encima de toda revelación. Si una revelación, mensaje, aparición, lo que sea, verdadera o falsa, producto de la imaginación, del demonio o de Dios, nos lleva a hacer el bien, es decir, nos incita a obras de caridad, de oración, de sacrificio, etc., entonces sigámosla como si viniera directamente de Dios. Porque, en el peor de los casos, si es el demonio el que nos está predicando el bien, ¿por qué no hacerle caso? Si el demonio nos predica el buen camino, ¿no habremos de hacerle caso por el hecho de ser malo el predicador? Con esta regla de conducta se quitan todo tipo de escrúpulos y se evitan pérdidas de tiempo tratando de buscar el origen de las inspiraciones del alma. Ahora bien, siempre hay que anteponer la orden del confesor o director espiritual a esas supuestas revelaciones. No importa lo bueno y noble que nos pida esa supuesta revelación, todo deberá supeditarse a la obediencia al confesor, pues incluso lo que proviene directamente de Dios discurre por los caminos de la obediencia a los legítimos pastores. La recepción de revelaciones es un don menor que el de la obediencia. Así que si esas revelaciones provienen del demonio, una de dos, o entrarán en conflicto con la obediencia al confesor, o pronto dejarán de conducir al bien intercalando incitación al mal en ellas. Poco aguanta el demonio predicando el bien. Por el contrario, si la revelación es de Dios, no hay conflicto entre revelación y director espiritual, porque la obediencia al director espiritual es obediencia a Dios a través de ese clérigo. La obediencia a una revelación es siempre obediencia a una supuesta revelación, mientras que la obediencia al confesor siempre es algo santo, siempre es algo seguro. El dirigido debe recordar la máxima de obedecer siempre mientras no sea pecado. El místico no solo no está liberado de la obediencia, sino que especialmente él está más sujeto a ella. Y la razón está en que el místico siempre está en peligro de caer en la soberbia. Por eso, él debe desconfiar más de su propio juicio y someterse y ser humilde a un hombre más pecador que él. De lo contrario, le puede pasar como al diablo, que enamorado de sí mismo corrompa cuanto ha recibido. Y digo esto con especial conocimiento de causa, pues hace años fui escogido como director espiritual de un alma que tenía varios dones extraordinarios. La veracidad de esos dones pude comprobarla en varias ocasiones sin ninguna duda. Pero aquella persona, poco a poco, comenzó a no escuchar mis indicaciones. Consideraba ella que estaba tan avanzada en la perfección que podía ser guiada directamente por el Espíritu Santo. Al ver que una terrible soberbia se veía en el horizonte, todavía lejano, mis indicaciones se convirtieron en órdenes. Pero la persona optó por seguir sus propias inspiraciones más que lo que yo le decía. Así que lentamente, a lo largo de los años siguientes pude contemplar en primera fila, por decirlo así, cómo se iba llenando de más y más soberbia. Finalmente le di un ultimátum: o me obedecía o dejaba de ser su director espiritual. Optó por seguir su propio camino, el del Espíritu Santo, según ella. Un año después me enteré por amigos de él que acabó cayendo en pecados más y más graves. Tras no pocos pecados perdió sus dones, dones que yo había conocido reales e impresionantes. Terrible historia, que siempre me recordará que en el camino de la santidad hay muchos que quedan en la cuneta, y de los que nunca conoceremos sus nombres. Cuestión 50.
¿puede provocar estigmas? Sí, el demonio puede provocar estigmas. Yo me resistí a creer tal cosa, a pesar de que el cardenal Bona afirmaba que tal hecho se ha comprobado por algunos ejemplos indiscutibles. Discret Spir C7N11. Y que había habido testigos de esto mismo en el caso de las posesas de Laudum, y me resistía a aceptar eso porque consideraba que los estigmas eran un fenómeno de carácter esencialmente externo que suponían una especie de ratificación divina respecto del sujeto que los portaba. Es decir, otros fenómenos místicos son ocultos y son dados para bien la persona que los posee, pero la estigmatización se da esencialmente para los demás. Por eso son marcas externas. Por ejemplo, una locución o una visión profética sobre un hecho futuro son fenómenos que quedan en el interior de la persona, pero una estigmatización no. Y son, creía yo, una especie de confirmación divina de la santidad del que los porta. Y así San Pablo afirma: que nadie me moleste, pues llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 17. De este versículo caben varias interpretaciones, todas plausibles. Pero si está hablando de estigmatización, entonces a primera vista parecería corroborar la impresión de que suponen una especie de manifestación del favor divino. Impresión espontánea, por otro lado, entre la gente que conoce tal fenómeno. Pero aunque esto sea así, lo cierto es que más adelante conocí varios casos de pseudomesías que padecían sangrado de sangre en ciertas partes de su cuerpo. El caso que vi por filmaciones no eran propiamente estigmas, sino que la piel sangraba. ¿Qué conclusión sacamos de todo esto? Quizá la gran enseñanza de que este hecho tan anecdótico pueda suceder es que el mismo Dios que nos da los signos para conocer la verdad, nos ha dado la inteligencia para discernir los signos. El Dios de la inteligencia se ha complacido en proponernos este tipo de enigmas para que los resolvamos. La estigmatización es un signo divino, pero incluso los signos divinos deben ser discernidos. En cualquier caso, el origen de un caso de estigmatización, como de cualquier otro fenómeno místico, se deducirá de los frutos que produzca en la vida de esa persona. Por sus frutos los conoceréis. Los frutos del maligno son soberbia, desobediencia, pecado en definitiva. Los frutos del alma de Dios son la humildad, la obediencia, la vida sacrificada, la virtud. Vuelvo a repetir que el hecho de que los estigmas puedan ser producidos por el demonio es algo muy anecdótico y accidental, pero la enseñanza que se extrae de ello es muy importante para cualquier campo eclesiástico. Todo puede falsificarse, menos la virtud. Los signos, los razonamientos de los teólogos, las buenas razones, las intenciones. Todo es susceptible de ser torcido o manipulado. Lo único que no puede fingirse las 24 horas del día, 365 días al año, es la virtud. Cuestión 51. ¿Qué forma poseen los demonios cuando se aparecen a los hombres? Los demonios no tienen una forma visible determinada. Su forma es inmaterial. Por lo tanto, si se manifiestan de forma visible, podrían adoptar cualquier forma que desearan. Cualquier forma, por bella que fuera, humana o angélica, entra dentro de la capacidad de su poder. Podrían aparecerse con la forma de un sacerdote conocido, de nuestro confesor, del Santo Padre. Como es lógico, tal situación crearía una inseguridad total. Así que Dios no lo permite. Y Dios, mirando nuestro bien, no solo no les permite este tipo de apariciones tan sumamente engañosas, sino que ni siquiera les permite aparecerse de cualquier manera, sino solo en ciertos modos determinados. Para que así nos quede claro a nosotros que somos como niños al lado de ellos, el carácter maléfico del que se aparece. Y así Dios solo les permite aparecerse como sombras que se mueven, como engendros monstruosos,
como hombres pequeños de color muy negro. Respecto a esta última forma de mostrarse visualmente como hombrecillos oscuros y pequeños, aparece una y otra vez en la tradición literaria cristiana desde la época de los padres del desierto. Pero no solo en ellos, sino que incluso Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Lisieux, en uno de sus sueños, y otros casos como el de la niña Alexia, 1971 a 1985, volverán a hablar de que vieron a hombres pequeños y de color muy negro. Cuando decimos que Satán es un dragón o una serpiente, lo que queremos decir es que tiene el carácter monstruoso, fiero, venenoso y astuto de esos seres. Pero en ningún caso que tenga esa forma visual, ya que sigue siendo un bellísimo ángel en su naturaleza, aunque repugnante en su aspecto moral. La deformación él la ha sufrido solo en su persona, pero no en su naturaleza. Su ser personal se ha deformado, pero su naturaleza permanece y permanecerá intacta haga lo que haga. Dado que ambas cosas son inseparables, él auténticamente es un monstruo, un ser deforme, alguien que produce repugnancia y aversión. Cuestión 52. ¿Es el demonio el que provoca la noche del espíritu? Toda persona que busque a Dios con todo su corazón y dedique grandes esfuerzos a la oración y al ascetismo, antes o después penetrará en una fase conocida por todos los santos como la noche del espíritu. Es una fase de la evolución espiritual. Pasarla es necesario para penetrar en la vida mística. Es imposible alcanzar ciertos niveles de amor a Dios sin sufrir esta purificación. Esta purificación se hace a través del sufrimiento, aceptando con amor de Dios y perseverancia. Esta noche consiste en una serie de tentaciones obsesivas de origen demoníaco. En esta fase es como si el demonio se empeñara a toda costa en detener el avance espiritual de esa persona, haciéndola sucumbir en graves pecados. El demonio sabe que o trata de hacerle pecar, entonces, o el alma se elevará más allá de su alcance. La literatura de los santos es riquísima en textos. Pongo a continuación la descripción que nos da de esta fase una humildísima costurera extremeña del siglo XIX, cuyo nombre fue Javiera del Valle. Cuando el alma se revuelve a no querer nada, sino es el seguir a su amado Redentor, y poniendo en él fija su mirada, con el único fin de hacer por él, si pudiera, lo que ve que ha hecho y sufrido por ella su adorable Redentor, enfurecido Satanás prepara una gran batalla, ya ella trae todo su ejército infernal. Se propone arrancar de nosotros las tres virtudes teologales. Pero donde va directamente a poner el blanco es en la fe, porque conseguida esta, fácil cosa le es conseguir las otras dos, porque la fe es como el fundamento, donde se levanta todo el edificio espiritual, que es lo que él quiere y desea y pretende destruir. Dios entonces calla, no le impide su intento, antes prepara los caminos para que sea más ruda la batalla. Y también tienen ellos sus fines, porque el prepararle los caminos es para dejarle en la batalla confundido, burlado y derrotarlo con la más completa derrota, y salgamos nosotros vencedores de esta batalla y quedemos invencibles en lo porvenir. Cuando Satanás ya se acerca a la pelea, lo primero que echamos de menos es la luz clara y hermosa que nos había Dios dado, para con ella conocer la verdad. La escuela del Espíritu Santo se cierra. La memoria y la razón, por la fuerza del dolor y sentimiento que el alma tiene, parece que se ha perdido. Pobre alma, quiere buscar a su Dios y no sabe, le quiere llamar y no puede articular palabra. Todo se le ha olvidado. Con tan profunda pena se siente sola, sin compañía ninguna. ¿A qué compararé yo este estado? Nada hallo, si no es a esas noches de verano, en que se levantan de repente esos nublados tan fuertes y horribles,
que por su oscuridad tenebrosa nada se ve, sino relámpagos que asustan, truenos que dejan a uno temblando, aires huracanados que recuerdan la justicia de Dios al fin del mundo, el granizo y piedra que parece todo lo va a destruir. No hallo a qué poderlo comparar, sola, sin su Dios, siente venir a ella como un ejército furioso, que la gritan que está engañada, que no hay Dios, y la acercan por todas partes, llenos de retórica que la dan conferencias, sin ella quererlo, pero no la dejan un punto, y con razonamientos tan fuertes y violentos que a la fuerza la quieren hacer creer que no hay Dios, y con horribles bocachadas, que no hay el tal Dios a quien ella busca, y como con poder sobre las potencias para no poder ni discurrir ni creer otra cosa sino es aquello que a la fuerza y más que a la fuerza quieren hacer entender y creer a uno que nada más se crea lo que ellos dicen, y en ninguna otra cosa más se crea. En esta tan inmensa y como infinita pena, allá a lo lejos y como una cosa que se soñó, y que no se sabe que se ha soñado, se acuerda de la Iglesia y del amor que a ella debemos tener. Y este recuerdo, como cuando a uno le ha faltado el conocimiento, y al volverle quiere hablar, y habla como entrecortadas palabras, así el alma sin voz y tartamudeando, como que atinó a decir: me uno a las creencias todas de mi madre la Iglesia, y no quiero creer ninguna cosa más. Y sin poder decir más, ni hablar, ni entender, así pasé meses y meses hasta pasados 2 años. Tenía 18 años cuando esto pasó por mí, y cuando tanto yo sufría y lloraba sin consuelo la pérdida de mi fe, he aquí que amaneció para mí el día claro y hermoso. Y así como yo, sin saber nada en este estado, me vi que me metieron, también ahora vi y sentí que de él me sacaron. Javiera del Valle, 1856 al 1930. Decenario del Espíritu Santo, día 8. La noche del Espíritu supone una serie de tentaciones de ateísmo contra la fe, de escrúpulos, de suicidio, de depresión o de cualquier otra cosa, pero muy intensas. Las tentaciones de suicidio las pasaron San Ignacio de Loyola o Santa Teresa de Lisieux. Contra la fe en la existencia de Dios las padeció terribles la Madre Teresa de Calcuta. El gran maestro sobre la noche del Espíritu es, sin duda, San Juan de la Cruz. La lectura de la subida al Monte Carmelo será, sin duda, la mejor lectura para los confesores de estas almas atribuladas. Los directores espirituales, sobre todo de religiosas, deben recordar a estas almas sufrientes que no hay nada que pueda evitar el sufrimiento de la noche del Espíritu. Es una fase que solo acaba cuando Dios quiere. Deben consolar a esas almas, recordándoles que el demonio está ahí cumpliendo la función de un cilicio, pero que cuanto peores sean sus tentaciones, más breves serán, y cuanto más moderadas, más prolongadas.